de Security Framework Consulting. Jorge Padilla es oficial de la Marina de Guerra del Perú, licenciado en Ciencias Marítimas Navales. Posee una segunda especialidad en Guerra de Superficie e Ingeniería Naval. Cuenta con una maestría en Estudios Estratégicos por la Escuela de Guerra Naval Argentina, maestría en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Estrategia Marítima por la Escuela Superior de Guerra Naval del Perú, así como cuenta con un posgrado en Seguridad por la Universidad de Defensa de la República Popular China y un diplomado en Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis, CDYAC. Durante su carrera naval ha ocupado diversos cargos a bordo de unidades navales y dependencias navales, destacando la jefatura del Servicio Industrial de la Marina Callao, tocándole liderar la construcción de la primera plataforma itinerante de acción social PIAS, destinada al lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca. Asimismo, la instalación de la plataforma sincroelevadora para embarcaciones y naves de guerra de hasta 2.500 toneladas, así como llevar a cabo el primer corte y separación del casco resistente de un submarino como parte del proyecto de recuperación de capacidades submarinas de la Marina de Guerra del Perú. Jorge ha liderado equipos multiorganizacionales de más de 1.000 personas, aplicando estrategias de mejora de procesos para la toma de decisiones, manejo de crisis, empoderamiento de equipos colaborativos, compliance e implementación de buenas prácticas anticorrupción en áreas de recursos humanos, asesoramiento, control, dirección e integridad. Cuenta con un blog bajo el título Diario de Bitácora y es auditor de la norma ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. Jorge nos brindará su conferencia Influencia de los valores personales y su impacto en las organizaciones. Adelante, Jorge. Muchas gracias, buenas noches. Voy a compartir pantalla para presentar la exposición. ¿La ven? ¿Sí? Sí, correcto. Perfecto. Comenzamos entonces. Buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar referido a la seguridad patrimonial sustentada en valores. Deseo que tanto ustedes como sus familias se encuentren con salud en estos tiempos difíciles de pandemia. Patricia Merino, coautora del libro El futuro del trabajo, hace unos días en una charla dirigida al team energético, nos habló acerca de las virtudes mágicas, que eran definidas como los atributos que distinguen a unas personas de otras y que separa a los buenos de los mejores. Estas virtudes estaban compuestas de 7 valores, en su mayoría: la iniciativa, el sentido de urgencia, la resiliencia, la garra, la energía positiva, el coraje y la integridad. En los próximos 20 minutos compartiré con ustedes de qué manera la influencia de los valores personales impactan en las organizaciones. En el año 2017, en la página web del Ministerio de Educación, salieron los resultados publicados de un estudio que se hizo durante el año 2016 referido a cómo se encontraban los alumnos respecto a su interior de lo que era la cívica y la ciudadanía. Esto se aplicó en más de 5.000 alumnos de más de 200 colegios públicos y privados de todo el país. Se buscaba evaluar cómo estaban preparados para cumplir su rol como futuros ciudadanos. Esta era la primera vez que se realizaba el estudio en el Perú. Bueno, el resultado para nuestro país no fue nada alentador. Ocupamos el penúltimo lugar entre los países participantes. Esto en realidad nos llama un poco la atención porque a la fecha, cada año se establece a través de resoluciones ministeriales del Ministerio de Educación una serie de normas respecto al desarrollo del año escolar. Esto fue antes del COVID. Y el tema referido a los valores actualmente, o por lo menos hasta el año 19, se encontraba incluido dentro de la tutoría y orientación educativa, ¿no? En donde se hablaban aspectos referidos a honestidad, pero más que todo asociados a temas de corrupción. Y también se desarrollaban otros temas, ¿no?
a veces rutinarios, otras cosas que normalmente pasan. En el año 2019 también fue el CADE educativo, y en ese CADE la entonces ministra de Educación también manifestó el compromiso pues, de que se iban a impulsar las políticas para promover los valores en educación, entre otros aspectos. Sin embargo, bueno, llegó el COVID y con esta resolución de este año 2021, la enseñanza de valores se está considerando incluso en el nivel TOE, dadas las circunstancias de lo que se está viviendo, ¿no? El tema virtual. Atrás quedaron pues los libros de educación cívica y valores que nosotros estudiamos en el colegio y de donde se reforzaban pues temas de respeto, de amor a los símbolos patrios y sobre todo el tema de los valores. Desde el año 1996, el Perú participa en la encuesta mundial de valores, en donde se comparan en más de 60 países el grado de desarrollo de las democracias y cómo se sostienen sobre la base de los valores. Se miden niveles de inmigración, corrupción, bienestar, confianza interpersonal y felicidad. En el año 2018 se realizó la encuesta aquí en el Perú, la cual fue desarrollada por la Universidad Católica, desarrollándose la misma, y la que nos arrojó algunos resultados que los presento a continuación. Por ejemplo, en el caso de confianza interpersonal, el 96% consideraba que era muy difícil confiar en las demás personas, ¿no? Entonces, este es un patrón que se mantiene desde el año 96, se desarrolló la primera encuesta, y a lo largo del tiempo vemos que es una tendencia creciente. Eso quiere decir pues, de que no hay confianza, las personas no confían en nadie. Por el lado de la corrupción, bueno, el 75% considera que en nuestro país se vive un estado permanente de corrupción, y por otro lado también hay una percepción respecto a los actores que estarían involucrados directamente en ese tema. Siempre, bueno, se ha mencionado al gobierno nacional, a los gobiernos locales, regionales, a una serie de funcionarios del Estado, pero también consideran aquí a ejecutivos de empresas y a medios de comunicación. Si vemos los valores, están en promedio más arriba del 75%, y solo porque estoy mencionando a los que figuran como todos o la mayoría, de acuerdo a lo que establece esta encuesta. En el año 2020, como parte del proceso de la celebración del Bicentenario, la Presidencia del Consejo de Ministros dispuso que se haga una encuesta en la cual se verifique cuál es el nivel de acercamiento respecto al tema de los valores. Y los resultados de verdad que llamaron mucho la atención. El 70% creen que el principal problema es la corrupción, y un poco que se enmarca la primera encuesta que hemos visto, ¿no? Donde creo que la percepción de todos es esa. Por otro lado, 5 de cada 10 encuestados consideran que los peruanos no practicamos ningún valor, ¿no? Y esto es lamentable, ¿no? Porque la encuesta fue desarrollada sobre jóvenes, mayoritariamente. 8 de cada 10 peruanos no confían en los demás. Y esto también amarra a la encuesta mundial de valores, ¿no? Donde la percepción es amplia y donde las personas no confían. Pero acá lo que llama la atención es que las personas que opinaron al respecto se perciben a sí mismas como honestas. O sea, yo no confío en alguien en esta situación, pero yo me percibo como honesto. Ahora, también hay algunos caminos para hacer que el país mejore. Y bueno, la mayoría consideró de que primero era recuperar la confianza. Y acá hay un dato muy importante, porque ante esta pregunta, ¿quién considera que es la persona más influyente para la práctica de los valores? 8 de cada 10 peruanos identifica a la madre como la persona más influyente. Entonces volvemos al inicio de nuestra vida, ¿no? Siempre hemos dicho que los valores nacen en la casa, se refuerzan en el colegio y así sucesivamente a lo largo de la vida. Entonces, qué importante es que por lo menos
estos muchachos consideren que la madre, como figura en el hogar, sea la persona que más influye en esa formación. Y ahora les voy a contar una historia que justamente tiene relación con esto, ¿no? Eran los primeros días del mes de enero del año 2020 y el gerente general de una empresa del sector textil tenía 2 días en el cargo y recibe la visita de una persona, la cual se presentó para saludar y felicitarlo por el nombramiento en dicha empresa. Dentro de la conversación, el gerente manifestó que le daba pena que ese verano, dado el cargo recientemente asumido, no podría disfrutar con su familia como normalmente él lo hacía hace 10 años cuando viajaban al norte y alquilaban una casa de playa. A lo que esta persona le dijo de que esto en realidad ya no debería de ser una preocupación para él, porque si trabajaban juntos, en realidad esto iba a ser totalmente diferente. Entonces el gerente dijo, pero no entiendo, porque yo acabo de comenzar a trabajar en esta empresa y no sería ético que yo me vaya a trabajar contigo. Y esta persona, con una sonrisa le dijo, bueno, si tú autorizas a que yo sea tu único proveedor en la empresa, las ganancias obtenidas te permitirán a fin de año comprar tu casa en la playa y ya te olvidas de viajar al norte cada año. Esta persona le dijo que no se preocupara, bien, porque ya los gerentes anteriores con los cuales él había trabajado habían operado de esa manera y no habían tenido ningún inconveniente. Bueno, creo que ya imaginamos lo que ocurrió, ¿no? El gerente abrió la puerta e invitó a esta persona a que se retire. Y no sin antes manifestarle que sus padres le inculcaron de chico valores. Importante, porque amarra a esta encuesta en donde muchos de nosotros, muchas personas consideramos pues al hogar como nuestra primera piedra en el tema de los valores. ¿Qué valor aplicó el gerente? Es la pregunta, ¿no? Porque hay varios valores que el gerente puede haber aplicado. Y para ello los invito, por favor, a entrar o escanear este código QR o entrar a este enlace de slido.com, poner este código, ingresan y los va a llevar a una página donde ustedes simplemente tienen que poner el valor que ustedes creen que este gerente aplicó. Y vamos a ver en tiempo real cómo va. ¿Qué cosa opinan ustedes al respecto? ¿Ven mi pantalla? Sí, Jorge, se ve tu pantalla. Correcto. Vamos a ver cómo va cuáles son las tendencias, qué valor creen ustedes que este gerente aplicó. Algunos consideran la integridad, otros la honestidad. La honestidad sigue ganando. Este esquema, mientras más grande es la palabra, es porque la gente más se alinea a ese valor. En realidad se mantiene entre ambos valores, ¿no? La honestidad y la integridad. Y hay que tener en cuenta que la honestidad no es igual que la integridad. Ese es un tema que lo vamos a ver en el próximo mes en el webinar justamente al respecto, los expertos que nos van a acompañar, y vamos a un poco explorar cómo nace el tema de la construcción de la integridad entre las personas. Entonces creo que la gran mayoría cree de que la decisión de este gerente estaba basada en que era una persona íntegra, en que era una persona honesta, que tenía valores. Regresamos nuevamente a la exposición. Entonces, creo que ya es el momento de definir los valores, ¿no? Los valores son principios, son virtudes que caracterizan a una persona.
Son parámetros que permiten adoptar determinados comportamientos, los cuales pueden ser positivos o negativos. Acá cuando vemos esta figura del iceberg, podemos ver de que los comportamientos son las acciones que se ven, pero lo que sustentan esos comportamientos es la parte como en el iceberg, lo que no se ve, y que es la parte más fuerte. En este caso, para las personas, los valores. Y la figura de la brújula nos dice, ¿no? Una persona con valores se va hacia un rumbo bueno o hacia un rumbo malo. Y esto ocurre en la vida real. Este señor Rockich considera que los valores son comunes a todas las personas. Permiten y expresan pues la forma como ellos creen que deben actuar frente a ciertas situaciones. También Kuzmarsky, autores de este libro, El liderazgo basado en valores, también consideran que los valores son metas, propósitos, ideas, creencias que indican las convicciones de las personas. Rockich estableció una escala de valores en el año 1973, en donde consideraba que las personas en realidad tenían dos tipos de valores, ¿no? Los llamados instrumentales, que representaban la preferencia por un determinado comportamiento, o sea, las personas podían querer ser alegres, sentirse honestas, irse por el tema de la obediencia, de la responsabilidad. Y por otro lado, los terminales, que eran valores que buscaban un objetivo mayor a la necesidad biológica, ¿no? Y básicamente era un estado final deseable. Yo quiero una vida confortable, yo quiero una vida tranquila, quiero armonía, etc. Pero, ¿cómo hacemos para medir los valores? ¿Cómo los interiorizamos o cómo los mejoramos? Richard Barrett es un prestigioso autor y estudioso pues, de la evolución de los valores humanos en el marco de las organizaciones y de la sociedad. Él ha creado herramientas de transformación cultural que han sido usadas en muchísimos países del mundo, en más de 5.000 organizaciones, y él es fundador del famoso Centro de Valores Barrett. Básicamente, el modelo Barrett es una adaptación de la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades humanas, y este modelo representa una doble pirámide invertida, la cual está formada por 7 niveles, los cuales representan la evolución de abajo hacia arriba. De los 3 primeros están relacionados básicamente a las personas, es decir, donde ellas, a través del interés propio, debe asegurar su estabilidad, construir relaciones y alcanzar la excelencia. El cuarto punto tiene que ver con el cambio o el proceso de transformación. A partir de ese momento yo ya tengo el valor para desarrollarme y crecer. Y los últimos 3 tienen que ver, están orientados al bien común, orientados pues básicamente a las comunidades, orientados al propósito que uno tiene en la vida, y todos tenemos un propósito en la vida, y orientados pues a equipos, organizaciones y finalmente a toda la sociedad. Estos valores personales, hay un link que los va a compartir Claudia en estos momentos, en donde uno puede ingresar a este modelo, selecciona los 10 valores, que es lo que le pide el cuestionario, y básicamente podemos ser evaluados con ese método, ¿no? Con el método Barrett. Este es lo que yo hice hace algunos días, me llegaron mis resultados. Y acá, bueno, yo pregunto, ¿no? ¿Cuáles son los valores más importantes que podemos tener en nuestra vida? Y los resultados son muy, muy acertados porque es más o menos el esquema de lo que uno ya maneja, ¿no? Sobre todo a esta edad, ¿no? Ya uno ya se conoce. Entonces, Claudia ya compartió el link con ustedes y espero que, bueno, lo desarrollen y vean ahí cómo les va con esos resultados. Entonces, los valores son transversales, ¿no? En la vida personal y laboral. Por tanto, los valores sustentan nuestra marca personal. Ahora, con nuestros valores, ¿qué nos importa cuidar? En aplicar los valores en nuestra vida deviene nuestra promesa, primero, de ser buenas personas, de ser buenos seres humanos y legar esos valores a otros.
Finalmente es parte del propósito de la vida, ¿no? Dejar esa estela, dejar ese legado a las personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, ¿no? En general. Sin embargo, a veces esto no pasa en el mundo real, como lo vamos a ver a continuación, una segunda historia. Esta es una empresa muy conocida del mercado de seguros, en donde tanto el director ejecutivo como los gerentes de algunas áreas, a través de malas conductas, ejercían su liderazgo. En el caso de algunos gerentes que eran casados y tenían familia, todos, por lo menos ellos, se dedicaban, 3 de ellos, a regalar de manera anónima a ciertas colaboradoras con las que trabajaban, flores, chocolates y en algunos momentos hasta tarjetas con algunos mensajes subliminales sobre sus escritores. Aquí la mayoría de las mujeres, ante el dilema ético por miedo a perder el trabajo, tenían que aguantar pues diversas insinuaciones. Sin embargo, hubieron otras que aceptaron de manera abierta este tipo de acoso. Los resultados fueron en el corto plazo ascensos vertiginosos de aquellas que vieron en este escenario una oportunidad de crecimiento laboral, a costa de su propia dignidad. Y no solo pasaban casos personales de este tipo, sino también actitudes deshonestas por parte del gerente comercial, quien obtenía información de sus futuros clientes a través de la compra de bases de datos confidenciales en el mercado informal. Mercados que uno conoce acá en el Perú. En el caso del director ejecutivo, a pesar de que existía un procedimiento para la selección del personal, el cual era liderado, como creo que en todas las empresas, por el área de recursos humanos, este director quería siempre tener una entrevista final con las candidatas que eran seleccionadas para el área de ventas. Y así ocurrió. Todo iba normal. Hasta que un día el director llamó airadamente al gerente de recursos humanos para llamarle la atención por no haber hecho una adecuada selección. Este era un caso de una candidata que, según el director ejecutivo, no reunía las características o el biotipo del personal de ventas. Esta era una señorita de 30 años que estaba un poco subida de peso y tenía el cabello corto. Para este señor, quien más aparentaba ser un jurado de un concurso de Miss Universo, no concebía una persona así en el equipo y por ello no aprobaba su ingreso. El gerente de recursos humanos, en ese sentido, se mantuvo firme en su posición, por cuanto le hizo saber que esa señorita, tal como él la describía, con esa manera despectiva, era una persona muy preparada y con mucha experiencia en el área de ventas y sobre todo en el área de seguros, que era el core business de la empresa, ¿no? Y que sin embargo, hacía poco tiempo había vencido el cáncer y que producto de la quimioterapia se le había caído el cabello, haciéndole ver a su vez que él no entendía lo que es un profesional, era lo que le decía el gerente de recursos humanos, ¿no? Y le dijo, yo veo el fondo y tú por lo visto estás solo viendo la cáscara. Y bueno, el gerente de recursos humanos renunció al cargo y le dijo pues al director ejecutivo de que él no, sus valores colisionaban con los de él, dado que él no avalaba un acto de discriminación así. Y ellos, tanto el director ejecutivo y los gerentes, abro comillas, eran los líderes de la empresa, ¿no? Cierro comillas. Tenían frente a sus despachos cuadros muy bonitos con la descripción de los principales valores de los cuales figuraba unos en particular y se referían al respeto y honestidad. Bueno, ya sabemos que a estas de la vida el papel aguanta todo, ¿no? Conclusión, en esa aseguradora todo caminaba contrario a los valores de la empresa. Y entonces, ¿cómo queda el papel de los valores en las organizaciones? Es una pregunta que nos hacemos. O sea, ¿qué es lo que pasa en realidad con estas posiciones personales? Pero si en realidad hay valores que establecen en el nacimiento de la empresa y conforme avanza y va mejorando y van tratando de buscar la excelencia. Muchos
gerentes con los que he conversado, directores ejecutivos y algunos académicos dicen pues que los valores son como el cerebro de las empresas, otros lo llaman el ADN, otros lo llaman el corazón, otros lo llaman el espíritu, otros lo llaman la fuerza pues que sustenta la misión y la visión, porque sabemos pues que primero se establece la misión, la visión y de ahí los valores. Ese es el típico esquema de una empresa, ¿no? Yo soy marino y en la Marina los valores institucionales principalmente eran el patriotismo, el honor, la lealtad. Y en los servicios industriales de la Marina, en donde fui jefe del Callao, eran compromiso y excelencia al servicio. Y ahora que estoy en Security Framework, son la honestidad y el respeto. Como vemos, cada organización establece sus valores porque en ellos se sustentan la misión y la visión. Y los valores ahora a nivel de las organizaciones pues marcan un comportamiento común, marcan diferencias entre una empresa y otra. Estos se despliegan, se comunican, son públicos, son aceptados y compartidos. Por el cumplimiento de los mismos se premia, ¿no? Cuando, como en el caso del empleado del mes, por ejemplo, y también ante el incumplimiento se sanciona con el código de ética, el código de conducta. Y vemos de que, este es en el caso del Perú, el año 2020, para el caso de las empresas, la organización Great Place to Work anualmente lleva a cabo un proceso de medición de los niveles de confianza que existen en las organizaciones a través de un proceso de encuestas con sus colaboradores. Y lo que básicamente miden son 5 dimensiones: la credibilidad, el respeto, la imparcialidad, el orgullo y la camaradería. Valores que muchas empresas compartimos, ¿no? Este link también les va a compartir en estos momentos Claudia, en donde está el gran listado, el ranking de las empresas. Ellos las tienen divididas por cantidad de empleados, para que ya ustedes después las vean. El nuevo concepto de empresa nos lleva a un lugar que sea excelente para trabajar, en donde existan pues conexiones sólidas con el cliente, donde se refuerce la importancia de los valores, sobre todo para inspirar y proyectar al futuro, donde existe innovación, que se gestione el cambio y se impulsen y se expandan los resultados. Hay que considerar también que la tendencia actual mundial es que los consumidores se están fidelizando a empresas comprometidas en valores. Y esto ocurre. Por ejemplo, esta organización Ethisphere presentó este 2021 la lista con las empresas más éticas a nivel mundial para este año, en donde reconocen que el liderazgo basado en valores conduce, miren, directamente a un rendimiento económico superior. Hicimos la exploración, bueno, el Perú no figura, no hay ninguna empresa peruana. A nivel Latinoamérica sí hay países con empresas, Brasil, por ejemplo, con una empresa de belleza, Ecuador, con una empresa petrolera, Guatemala con una empresa cementera y México en 2 ámbitos, ¿no? Industria del acero y, por otro lado, el tema de los alimentos. También Claudia compartirá con ustedes el link para que puedan ver el listado de estas empresas, ¿no? Que son empresas de primer nivel. Entonces, ¿cuál es la influencia de los valores personales y su impacto en las organizaciones? Creo que queda demostrado que en algunas empresas existen personas con excelentes conocimientos técnicos, excelentes capacidades profesionales, llenos de diplomas en la parte de atrás de sus cabeceras, en sus escritorios, con todos los reconocimientos, pero sin embargo no son éticas. Del mismo modo, la competencia desleal, cuando ocurren estos casos de personas que no tienen valores y que dan el siguiente paso contra los que sí tienen, contra los que sí realmente son conscientes de diversas situaciones,
generan pues un efecto de conformidad total. Y es importante resaltar pues que las personas con los valores bien definidos tienen primero una mayor autoestima, toman mejores decisiones, son capaces de anteponer incluso los intereses de la empresa antes que los propios, contribuyen en una mejora del clima laboral, ayudan a crecer profesionalmente a otros, y todo esto genera confianza. Entonces, si los valores están alineados, el impacto es positivo, obviamente. O sea, todos estamos en la misma línea. Soy una persona íntegra, soy una persona honesta, soy una persona respetuosa, soy una persona que le doy su lugar a las personas, me pongo en los zapatos de las personas, trabajamos en equipo, hacemos las cosas bien, hay reconocimiento, etcétera, todo es positivo. Pero si yo como líder que firmo los documentos y hablo pues de que la integridad acá, el primero que se encuentre robando algo, llevándose un lapicero, será sancionado, y yo soy el primero en hacer lobbies con proveedores, soy el primero en recibir regalos de terceros, etcétera, etcétera, entonces al final el impacto es completamente negativo. Por eso es una tarea fundamental de los líderes y de los directivos que dirigen las empresas practicar con el ejemplo, porque la falta de coherencia, que es lo primordial, puede dar lugar a que los empleados se sientan defraudados y desmotivados. O sea, uno puede ser empleado, puede tener un nivel, etcétera, en la organización, pero tampoco no es ciego, porque imagínense, nos vamos al caso del gerente en la primera historia. Yo, Jorge Padilla, acepto, muy bien, quiero mi casa de playa, ok, ¿cómo hacemos? Ya, hay que hacer, tú eres proveedor, listo. O sea, yo tendría que trastocar los valores de quizás de toda una seguidilla de gente en un área determinada para lograr mi objetivo personal. Ya no me importa lo de la empresa. Y encima, haciéndole ver a esa gente con qué cara yo les puedo decir, señores, miren que la confianza, que hay que ser así, íntegros, honestos, cuando yo los estoy induciendo a algo que es totalmente contrario. Y ese señor, Manuel Llombart, justamente, él es director general de la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología. Él hace algún tiempo dijo, pues, ¿no?, referente al tema de los valores, que las personas que nos toca dirigir organizaciones debemos tener unos valores que son los que debemos inculcar y asumir que los valores que entendemos son los más adecuados para que nuestras organizaciones funcionen cuando sea ese traslado hacia las personas que nos acompañan. O sea, se entiende claramente pues de que esos valores de las empresas se impregnan desde la cabeza, desde el líder, y va decalando en toda la organización. Y aquí comparto mi última historia. Esto ocurrió en un centro oncológico en donde uno de sus valores era la solidaridad, y donde cada colaborador estaba totalmente identificado con ello. La gente se desvivía por los pacientes, tenía un trato preferencial, tenía una educación por encima del estándar. Era como si llegase la mamá, el papá, el hermano, y la atención era totalmente personalizada. El core del negocio era, pues, giraba en torno al tratamiento de quimioterapia que recibirían los pacientes y otras atenciones adicionales, ¿no? Sin embargo, para quienes hemos compartido alguna de estos momentos medio complicados con familiares, el factor emocional juega un papel muy importante. El señor, a quien llamaremos Alberto, era una persona sana, como cualquiera de nosotros, y de un momento a otro sintió unas molestias, le hicieron unos exámenes y le diagnosticaron un cáncer muy agresivo. Esto originó que su conducta cambiara radicalmente, y en su primera cita mostró pues toda su inconformidad ante estas personas que lo recibieron con bastante cariño y aprecio, incluso él asumiendo pues posturas radicales con exabruptos y X cosas negativas. Su tratamiento duraría casi 6 meses, ¿no? Encima, porque era un tratamiento muy agresivo.
en donde en las primeras fechas él mantuvo pues una conducta totalmente arisca y descortés con las personas, ¿no? Con las enfermeras, con las personas de recepción, con las personas de admisión, con todos. O sea, él estaba peleado con todo el mundo. Y su esposa lo acompañaba y le hablaba, pero bueno, él no... A pesar de ello, los colaboradores, con una acertada inteligencia emocional, porque venían ya con esa inducción en la cabeza, porque esta era una empresa que se reunía, conversaban y hablaban psicólogos, había gente que sabía de programación neurolingüística, habían coaches, o sea, era todo un grupo humano totalmente identificado. Pero se dieron cuenta pues de que esta persona posiblemente tenía que pasar esta etapa de la resistencia a lo que venía. Y efectivamente, un día, de la noche a la mañana, don Alberto llegó con otra actitud, llegó con una sonrisa, compartió muchas de sus experiencias de vida con todas las personas que trabajaban en las diferentes áreas, lo que conllevó a que todos reconozcan la otra versión de don Alberto. O sea, encontraron a otro don Alberto a través de los siguientes meses, ya que cada vez él llegaba y se iba feliz de sentirse atendido con mucho cariño. Incluso él le decía a su esposa, ya te puedes ir, ya llegué a mi spa. Y la esposa se iba, ya lo dejaba solo. Sin embargo, la enfermedad era irreversible y lamentablemente un paro cardíaco durante una de sus últimas quimioterapias acabó con su vida. Su esposa dijo unas palabras que marcaron a todos los colaboradores que lo conocieron. Me siento muy tranquila porque es el lugar donde Alberto hubiera querido morir. La solidaridad y los valores que tenían tanto las personas como la organización estaban completamente alineados. Y aquí les hago la pregunta final. ¿Con qué nos estamos quedando nosotros? Hoy día, después de escuchar esta primera y la segunda con Ángela y después con Milagros, ¿con qué nos estamos quedando? Primero, los valores son transferibles de un lugar a otro. Los valores, a donde uno vaya, se lleva sus valores. No porque yo estoy acá, tengo un valor y llego acá y cambio y soy como el gerente que llegó y mantuvo su línea, ¿no? Segundo, la coherencia entre los valores personales y los valores de las organizaciones son muy importantes, porque ese alineamiento de la marca personal y de la marca de la organización es fundamental. Hay que tener en claro, y eso es algo que uno cuando lidera y cuando uno es jefe y cuando uno tiene que conversar con diferentes personas, le hace ver pues que la organización, si bien es cierto, tiene un prestigio, pero las organizaciones no es que la organización sea honesta en este caso, las personas lo son. O sea, nosotros somos honestos o no somos honestos. No hay un tercer camino. Y los valores son los cimientos que sustentan como pilares a toda la organización y a la sociedad. Y eso lo vemos en la primera encuesta. El 80% considera que la madre es la primera persona en la cual él recibe el tema de los valores. Y esto pasa en la vida real, en la mesa, cuando uno está con el padre, con los abuelos, con los hermanos, con los tíos, con los ejemplos que uno ve, con las historias que uno escucha, uno se forma. El tiempo en el colegio lo refuerza y en la vida ya en el mundo uno los va marcando y los va exponiendo a más personas. Y tal como lo señalara León Trattenberg, los valores no se enseñan, se cultivan y se viven. Y con esta frase quiero cerrar mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge.